Y esta noticia se me hizo de lo más interesante que leí el día de hoy, porque significaría que de las siguientes 2 peleas del Canelo después de que le gane a Jermell Charlo serán con Terence Crawford o con David Benavidez, y es lo más seguro, es lo que vamos a discutir el día de hoy en este videoprograma, puesto que Canelo ha abierto sus cartas y ha revelado en una entrevista para BoxingScene.com que se aleja de Eddie Hearn. El Canelo ya no trabaja más con Eddie Hearn. Es un hecho que a partir de septiembre ya no trabajará con la promotora de Matchroom Boxing y que se irá por todo el 2024 con la promotora PBC de Al Haymon. Canelo llamó a la promotora PBC buenas personas, dijo que Al Haymon era una gente con la que se podía hacer buenos negocios y que Al Haymon no era nada ventajoso. Y esta noticia es muy significativa porque en ese contrato comprometen a Canelo a hacer 2 peleas en el 2024, una en enero y la otra en septiembre del próximo año. ¿Y qué rivales se encuentran en el mismo roster? ¿Contra quién podría pelear Canelo de sí o sí? Ya sin especulaciones, esto va a ser un hecho. Y Canelo pelearía contra David Benavidez, Demetrius Andrade, David Morrell, inclusive con Terence Crawford, Errol Spence Jr. y Jermell Charlo, si están dispuestos a moverse a las 168 libras. En 168 libras el Canelo podría pelear inclusive con Errol Spence Jr., Terence Crawford y el otro hermano, Jermell Charlo. Y a mí en lo personal no me gustaría ver a Canelo contra Errol Spence Jr., ni contra Jermell Charlo, ni con Demetrius Andrade. En el peso está Benavidez y está Morrell. Esos dos son los 2 boxeadores que tanto hemos pedido aquí en Richie Blog. Hemos dicho hasta el cansancio que si Canelo se quiere consolidar y reivindicar con la afición más brava, deberá de regalarnos buenas peleas contra Benavidez y contra Morrell, que son lo mejor que tiene la PBC. Pero la PBC, ya dijimos, también tiene a Terence Crawford, y yo no veo con malos ojos que Canelo se enfrente a Terence Crawford. Ya ven cómo anda de urgido Terence tras el dinero del Canelo. También tienen a Errol Spence Jr., a quien la promotora le gusta de ponerlo de experimento cada vez que se les ocurre una, entre comillas, idea millonaria. Lo que sí es un hecho es que el 2024 el Canelo va a salir de su zona de confort, y este paso, que ya es un hecho, ya es legal, y esta noticia acaba de salir hace unas horas en BoxingScene.com, es un hecho que el Canelo sí o sí se va a enfrentar a Benavidez, y eso explicaría muchas cosas, como el hecho de que Canelo se estuvo guardando el pleito con Benavidez hasta el 2024 después de firmar con PBC, y pues eso tiene todo el sentido del mundo para mí. No sé qué opinen ustedes, el respetable público. Yo quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. ¿Creen ustedes que con este cambio, con el hecho de abandonar a Eddie Hearn y a Matchroom Boxing y unirse a Al Haymon y con PBC Promotions, lo obliguen ahora sí, moral y económicamente, a pelear con David Benavidez? Recuerden, el contrato con la promotora es solamente por 2 peleas. Muy seguramente serán las últimas 2 peleas en la carrera de Canelo. Así que se va a querer ir bien forrado, y si se quiere ir forrado a mi gusto, tendría que pelear con Benavidez y con Terence Crawford. Eso de Terence Crawford yo sé que no les gustaría a muchos, pero Terence Crawford involucra mucho dinero, más que a Morrell. Morrell para muchos es un perfecto desconocido, aunque para quienes saben de box saben que Morrell pega durísimo y tiene el poder de noquear al Canelo, y tiene el poder de darle también a David Benavidez. Benavidez no quiere pelear contra Morrell. Benavidez le tiene miedo a Morrell porque tiene una pegada fulminante. Yo creo que David Morrell representa un nivel de dificultad mucho más alto que Terence Crawford por el peso. Pero siendo prácticos, un Canelo Crawford, yo lo he dicho en otros videos, no lo veo tan mal. Yo no veo tan mal que pelee contra Crawford, porque Crawford sabe pelear, es un fenómeno, es un superdotado. Yo vería mal que Canelo gastara esos 2 tiros en Demetrius Andrade o el otro Jermell Charlo, que ya está acabado, o con Errol Spence Jr. A mi gusto, esas peleas serían gachísimas, aburridas y sin chiste. No representan absolutamente nada. Yo le veo más morbo y más nivel de dificultad que Canelo enfrente a Benavidez, a Morrell y a Crawford, que son lo más probable porque son las peleas que más dinero van a dejar. Nadie quiere ver un Canelo Errol Spence Jr. Dime, ¿tú quieres ver Canelo contra Errol Spence Jr.? No lo creo. Nadie quiere ver a Canelo enfrentar a Demetrius Andrade tampoco. No, queremos ver a Canelo enfrentar a los mejores. Queremos verlo con Benavidez, con Morrell y con Crawford. Pero como aquí la opción nomás es de a 2, yo elegiría a Benavidez y a Morrell.
pero por supuesto yo creo que esta pelea de Canelo contra David Morrell es más que improbable. No creo que suceda, no creo que lo arriesguen a morir en el ring. Yo más bien creo que sí se podría dar contra Terence Crawford, es más controlado y Canelo no saldría tan lastimado. Con David Morrell podría salir hasta el hospital, y Benavidez, ese va a ser un muy buen tiro, y yo creo que es más que probable que veamos un Canelo Benavidez para este 2024, ahora sí. Pero yo quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Lo que sí es que este cambio de promotora es bastante refrescante y nos puede ofrecer un mejor espectáculo en este 2024 a nosotros, al respetable público, porque este año 2023 y el anterior 2022 Canelo sin duda dio las peores actuaciones de su carrera. Y el público mexicano estamos acostumbrados a ídolos que nos emocionen y nos electrifiquen con sus peleas. Pasando a otro asunto y no menos importante, algunos de ustedes me han estado preguntando por Twitter que qué pasó con la pelea de Shakur Stevenson y los rumores de que se podría enfrentar a Vaquero Navarrete. Pues al respecto, Shakur Stevenson escribió en su cuenta de Twitter que Frank Martín, el rival con el cual había pactado la pelea, había pedido la mitad de las ganancias por su pelea. Frank Martín aceptó en pelear con Shakur a condición de que se fueran a michas, y esto por supuesto que no le pareció nada al tacaño de Shakur Stevenson. El muy codo también se le aplicó al Pitbull Cruz y le ofreció una miseria para pelear con él. Y por cierto, Shakur Stevenson se vio tan dinerista que inmediatamente después de escribir esto en su Twitter y de recibir mucho hate por parte del respetable, borró inmediatamente su tweet para no quemarse más. Pero el daño estaba hecho, puesto que muchos usuarios alcanzamos a salvar ese tweet, y he aquí la prueba. Y por esto reaccionó inmediatamente Vaquero Navarrete y ha levantado la mano para pelear con Shakur Stevenson, hecho que lo vemos muy probable. Yo creo que Vaquero Navarrete tiene buenos argumentos boxísticos para derrotar a Shakur, y esto automáticamente lo catapultaría al nivel de ídolo. Y tiene todos los argumentos para ser un ídolo. Es muy sencillo, es buena onda, pega muy duro y nos electrifican sus peleas. Tiene toda la madera para ser ídolo, y ojalá que esta pelea se pueda dar. Y ya los mantendremos al tanto de todos los detalles, porque este mes es mes patrio y hay mucho de qué hablar en el boxeo. Hay mucho trabajo, gracias a Dios, y también estamos trabajando en un programa especial para todos ustedes, nuestro respetable público. Este fin de semana traeremos para ustedes la historia de Francisco Cabañas Pardo, el primer medallista olímpico de México. Una historia verdaderamente emocionante, y es que México en Juegos Olímpicos también tiene mucha historia y tiene mucha jerarquía, así que no se vayan a perder este especial del primer medallista olímpico en la historia de México. Mis amigos, esto es todo por el día de hoy. Yo soy su servidor y su amigo el Dr. Crypto de Crypto TV. Si este video resultó del agrado del respetable público, les pediré que lo compartan por favor en todas sus redes sociales. Eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo, ya que la meta es llegar a 100,000 suscriptores para diciembre con la ayuda de Dios. Richie, mi hermano, mi socio, mi amigo, gracias por compartirme tu espacio. Es un placer, es un gusto realizar este trabajo contigo. Visiten nuestra tienda en línea. Tenemos productos exclusivos y de la más alta calidad y muy originales. Les voy a dejar el enlace en el primer comentario fijo del video, y nos vemos en la próxima emisión, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos, y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros, como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario, y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis
zombies alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tus super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más y nos vemos en la siguiente emisión con la ayuda del Creador.